Hola a todos y bienvenidos al taller número 2 de caligrafía, donde hoy vamos a tener el primer contacto con las plumas metálicas. Veremos teoría sobre las puntas metálicas y tendremos el primer contacto práctico con las plumas rectas. Las plumas, las plumillas o la pluma de inmersión es una pluma para caligrafía que no contiene tinta en su interior. Además, para poder escribir con este tipo de pluma caligráfica es necesario sumergir la punta o plumín en el tintero para obtener la tinta y escribir sobre el papel. Y de ahí viene su nombre de pluma de inmersión. Vale. Partes de una pluma de inmersión están, para empezar, el mango o palillero. En este tipo de pluma, este tipo de pluma para caligrafía, los mangos o palilleros son el soporte sobre el que se inserta la plumilla y los podemos encontrar de madera, de plástico, de metal, de infinidad de materiales, formas, colores y demás. También existen dos tipos de palillero. Unos son los de la pluma oblicua y los de la pluma recta. La oblicua solo se utiliza para escribir en cursiva con una plumilla flexible o una plumilla no flexible. Nosotros comenzaremos con el palillo recto y podremos hacer prácticamente casi todo el curso con el palillero recto. No obstante, más adelantado podréis comprar un palillero para pluma oblicua. Ambos mangos o palilleros funcionan perfectamente con las plumas para hacer caligrafía, son específicos para ellos. Y la única diferencia entre uno y otro está en dónde se coloca el plumín o la pluma con la que escribimos. Deciros que para mí personalmente es bastante más complicado escribir con la pluma oblicua. Pero nosotros vamos a ir con la pluma recta. La plumilla se inserta en el extremo del mango, dándole un ángulo recto, y por ejemplo con la plumilla oblicua se inserta en la entrada adicional que tiene el palillero en el lateral y nos permite colocar el ángulo determinado con respecto al mango. Y la buena característica de estos palilleros es que estamos escribiendo a unos centímetros de donde tenemos la mano y nos permite ver en todo momento lo que estamos escribiendo. No es como la recta, que se asemeja a escribir más como un bolígrafo. Pero bien, nos queda claro que el palillero que necesitamos es un palillero recto. Bien. Luego están las plumillas. Entre las plumillas para hacer caligrafía existen tres tipos de plumillas: las de punta no flexible, las de punta flexible y las rectas. La diferencia está en que algunas son más flexibles, gruesas o rígidas que otras. Bien, nosotros vamos a empezar a trabajar y con las primeras con las que vamos a hacerlo será con las rectas. Y deciros que hay una leyenda urbana que dice que tal vez la pluma para caligrafía más complicada de manejar, sea la plumilla recta. Bueno, las plumillas rectas no son flexibles, por lo que el grosor que podemos obtener de los trazos caligráficos depende siempre del ángulo con el que sujetemos la pluma y la dirección en el que movamos la pluma. Pero como vamos a hacer y aprender a movernos con ella con pautas muy marcadas, será muy fácil de aprender a manejar. Luego estarían las plumas de punta no flexible, que son las que nos permiten hacer caligrafía parecida al bolígrafo o al estilógrafo. ¿Y eso por qué? Porque al hacer caligrafía con estas plumas obtenemos un trazo fino que no varía en toda la escritura, siempre tiene el mismo ancho fijo. Aunque presionáramos muy fuerte, el trazo caligráfico nos hará más grueso. Y luego estarían las plumas de punta flexible, que sí responden a la presión que se ejerce al hacer la caligrafía, y al ejercer presión en los trazos
Por ejemplo, en los descendentes, pues la plumilla se abre haciendo un trazo mucho más grueso. Lo contrario sucede si no ejercemos mucha presión en el trazo y es ascendente. Al usar este tipo de caligrafía, mientras más flexible sea la plumilla, mayor será la diferencia entre el trazo grueso y el trazo fino, pero también será más complicado de manejar. Para mí personalmente, las plumillas más difíciles de manejar son las flexibles. Dentro de los plumines, es la punta de la pluma la que nos permite hacer la caligrafía. Generalmente los plumines modernos suelen estar elaborados de acero inoxidable, pero también se pueden encontrar plumines de otros materiales, como por ejemplo son los de cobre o los de latón, que son para mí personalmente los mejores, dada la elasticidad que pueden tener para hacer ciertas letras. Por el tipo de material, por la elasticidad del propio material, que son mucho más blandos y maleables que el acero inoxidable, que es mucho más rígido, o incluso también los podemos encontrar de algunas aleaciones de acero. Aquí vemos las partes del plumín. Vemos la punta, que es la parte que entra en contacto con el papel, es la punta la que toca el papel, deslizándose sobre él. Aquí vemos luego la hendidura, que es la parte que permite absorber la tinta desde el alimentador. Habrá veces que tengamos un alimentador que pueda ser un depósito, a eso lo llamamos depósito, y habrá veces donde la misma pluma, por su forma, todas tienen su carga de tinta, se adhiere la tinta a ellas. Luego algunas plumas tienen un agujero que es el agujero de respiración y que permite la entrada de aire en el canal de la tinta. Y el canal de la tinta es la abertura que permite la circulación de la tinta entre el agujero de respiración y la punta. Es decir, es donde se desliza la tinta a través de la pluma, del cuerpo de la pluma. También veremos la parte de lo que son los gavilanes. Los gavilanes son esas aperturas que cuando apretamos las plumas, ellas se abren, por lo general son uno a cada lado, y lo que hace es nos da una elasticidad y una apertura de pluma mucho más amplia, dado que al abrirse más la pluma, pues obviamente la hendidura central por el canal de tinta se abrirá. Asimismo, también hay que tener en cuenta que hay dos categorías en el plumín según su punta. Las puntas redondas son las que más se utilizan, y luego estarían las puntas cuadradas, como veis en la imagen, que son especiales para hacer caligrafía. Para hacer caligrafía, que nos permite realizar trazos anchos y finos según el ángulo de punta sobre el papel. Y si por ejemplo lo que estamos buscando son plumas para caligrafía itálica, los plumines de punta cuadrada son los mejores a elegir. Las puntas cuadradas a su vez se dividen en plumines itálicos y los llamados stab. Tengo que deciros que como veis, a veces no es decir tenemos unas plumas, cuando veíamos toda esa cantidad de plumas, ¿y para qué tantas plumas? Pues hay tantas plumas como tantas letras, y en función de las letras que vayamos a querer hacer necesitamos unas plumas u otras. Nosotros ahora este curso no necesitamos cargarnos de plumas para hacer lo que vamos a hacer, para nada más lejos de la realidad. Empezaremos con las plumas rectas y, como os decía, como habíamos hablado en clases anteriores, en las presenciales, utilizaremos las Brauss de 3 milímetros, pero tened en cuenta que las plumas también se diferencian por la punta. Bien, y después, otra cosa a tener en cuenta cuando vamos a comprar las plumas, en función de la herramienta que estemos buscando para las necesidades que tengamos. Como ya comentamos, al escoger el tipo de plumín
para caligrafía tenemos que pensar para qué uso le vamos a dar, ¿no? Para la escritura más convencional se suele usar plumines de menor tamaño. Los plumines más grandes, por otro lado, pues permiten mayor variedad en el trazo, por lo que son una buena opción si lo que queremos son plumas para, por ejemplo, caligrafía artística, ¿no? Que ahora está tan de moda. Pero tener en cuenta que los plumines para caligrafía se califican en 3: finos, medios y anchos, siendo los plumines medios los más habituales. Como veis en la imagen, vemos para la extrafina las letras EF. Eso es lo que nos encontraremos, la matrícula, por así decirlo. Cuando vemos los plumines vendrán acompañados muchas veces, según la marca, según el fabricante también, vendrán acompañados de esas letras. Extrafina EF, el tamaño de la línea se encuentra en torno a los 4 milímetros y es adecuada para letras muy pequeñas o para hacer detalles en alguna ilustración. La fina, con la F, mide alrededor de unos 6 milímetros y es ideal para gente que escribe letra muy pequeña. La media, que es la M, tiene aproximadamente 8 milímetros y sirve para tamaños de letras mayores. Luego estaría la gruesa B, que el ancho de la línea es de aproximadamente 1 milímetro y es usado por escritores y también para realizar firmas. Y luego vendría la doble gruesa BB y triple gruesa 3B, que el trazo de la línea supera el 1,2 milímetros de grosor. Esta es una buena opción de pluma para caligrafía artística, ya que permite pues variaciones en el tamaño. Pero a nosotros en un principio ahora no tenemos que volvernos locos. Bien, mirad, vamos a empezar con las prácticas. Bien, no nos asustamos. En la primera caligrafía van 3 hojas. Hoy vamos a hacer la tercera. La primera será para las puntas no flexibles, la siguiente será para las flexibles y la última será para las rectas. Esta es la que vamos a hacer hoy. Después, si os fijáis, os he puesto aquí un esquema de cómo se llaman las partes de la caligrafía. Como por ejemplo es la altura, que es la caja de la letra, las ascendentes, la línea descendente, la línea base, que son los contrastes, la ligadura, por ejemplo, esta parte que tenemos aquí, esto sería la anatomía de la tipografía y esta sería la anatomía de la caligrafía, que a veces se llaman igual, pero hay ciertos términos que no existen en uno y que existen en el otro y viceversa, como por ejemplo las ligaduras. En la tipografía no hay ligaduras, mientras que en la caligrafía sí. La ligadura sería esto, la unión entre la U y la A. ¿Veis ahí? Brazo, ligadura. Y la unión entre la A y la C. Suelen ser muy parecidas a como nos han explicado realmente cómo se escribe, la forma natural de cómo escribimos. Pero no obstante, recordar que cada caligrafía tiene su pauta para hacerla. Vale, echáis un ojo a esta parte para empezar a tener relación con los términos que tenemos que emplear para llamar a las cosas un poco por su nombre. Y bien, vamos a quedarnos con la última, la de las plumas rectas, que es la que vamos a hacer hoy. Y vamos a ver cuál es el modo y manera de proceder con esto al empezar. Tener siempre un papel o algo a mano por si se nos escapa la tinta o demás. Vale, tenemos el palillero. Como habíamos hablado, aquí lo veis bien en la página, en la imagen. Tiene una abrazadera, como si fueran las patas de un pulpo, yo por eso os lo llamaba pulpo en la clase. Tiene unas abrazaderas donde metemos ahí la pluma entre las abrazaderas y el plumín. Esas abrazaderas, si el palillero es un palillero que tenga ya una calidad normal, esas abrazaderas, unas estarán más cercas de la parte exterior del palillero y otras estarán más internas. ¿Por qué? Porque no todas las plumas
tienen el mismo cuerpo, la misma cola aquí arriba. Unas serán, dependiendo del fabricante o del tipo de pluma, o si son modernas o si son antiguas, serán más planas o más redondas. Entonces esta parte lo que hace, si os fijáis, es que tiene uno muy pegado al cuerpo, otro está más separado al centro, más al centro, más al centro. Las propias patas. Yo, por ejemplo, el mío tiene 4. Y eso es para que acomodemos la plumilla entre las patas y el cuerpo del plumín y lo metamos hacia adentro. Y veamos que se mete hasta aquí, no se mete hasta el fondo, se mete hasta aquí, más o menos, donde veáis que no se mueve, que no se movería para adentro y para afuera, se ajusta en función de eso. Si la movéis así, veréis que aquí, por ejemplo, se queda floja. Necesitaría estar como en el segundo, en el que empieza a separarse. Ahí, ¿vale? El plumín. Estoy poniendo una pluma recta, como hemos hablado en la clase presencial de qué consisten las plumas rectas, pero vamos a hacer un repaso. Voy a utilizar la Brauss de 3 milímetros de grosor y como veis tiene esta pestaña, la pestaña es el depósito. En el momento en que ponemos la pluma en inmersión, la mojamos, la tinta entrará en esta parte, en este hueco y permanecerá ahí. Y con estos agujeros de respiración que tiene la pluma hará que la canal de la tinta pues vaya bajando. Bien. Esta clase, sin lugar a dudas, es un mero contacto. Por eso vamos con las plumas rectas. Vamos a trabajar mucho más con ellas, pero lo más importante de toda esta práctica es la postura, descruzamos las piernas y luego la caligrafía va a estar frente a mí, recta. Si es necesario que la peguéis con un celo o con algún tipo de cinta para que no se os mueva, la pegáis. Lo que necesitamos es ponernos en una mesa que sea completamente lisa, ¿vale? Que no sea de madera, que no tengamos vetas ni nada donde la pluma nos pueda frenar y se nos pueda clavar. De la misma manera tampoco ponemos papel por debajo, porque ponerle papel, el papel, bueno, pues tiene cierta parte de amortiguación. Y lo que hará será que las plumas, las rectas no mucho, pero por ejemplo las plumas flexibles o las no flexibles harán que se claven. Entonces, superficie completamente plana, lisa, vale. La caligrafía frente a nosotros, vale. Es una letra un poco gótica. Tendremos las hojas de transición. Yo las llamo las hojas de transición. Y tendremos la tinta. La tinta, como veis, la tengo cerrada. Sacaréis intentar que la tinta no baile demasiado, porque veréis, será muy habitual que la tinta, cuando la abrimos, vaya a tener una burbuja en la parte superior. Mirad, la tiene. Tiene una burbuja en la parte superior. Es muy habitual que nos entre la intención de coger la pluma y pinchar la burbuja, pero la burbuja explotará, es decir, explotará en sentido de que salpicará y la tinta china salpicada será bastante engorrosa, con lo cual poner precaución con un papelito de cualquier cosa. Sí, la podemos pinchar con la pluma, pero siempre con un poco de precaución para que no nos chisque. Ponemos el tintero, si somos diestros, a la parte derecha, encima del papel de transición, porque el papel de transición nos servirá para mojar la tinta y venir aquí y ver la descarga de pluma que tienen. Las plumas rectas, las plumas rectas funcionan de la siguiente manera. Se trabaja con ellas entre unos 90, unos 70 grados, es decir, estos serían 90 grados, totalmente perpendicular al papel. No, la hay que torcer como a unos entre 90 y, dependiendo del tipo de letra, 90, 70 grados. A 45, como por ejemplo sería 45, escribiríamos con las no flexibles. Y la pluma recta solo funciona hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Y en horizontal,
que sacará trazos muy finos. También lograremos hacer trazos como por ejemplo ese tipo de trazos donde hacemos una diagonal, bajamos en recto y seguimos con otra diagonal. Hacerlo rápidamente. Esta letra, por ejemplo, ya lo tiene, que son todas esas pestañas que tiene la A, la B, lo vamos a ver ahora. Cogemos, apoyamos apoyamos con el índice, el medio la apoya, el índice presiona y el pulgar la sujeta. No hace falta que la cojamos desde aquí. Eso de coger las plumas desde aquí es cuando tenemos que tomar un ángulo más corto, como por ejemplo de 45 grados, si la cogemos desde atrás. Esta la cogemos más o menos desde ahí, o incluso a veces la apoyamos, en vez de en el pulgar, la llevamos entre estas dos falanges para poder ponerla lo más perpendicular posible. Bueno, con la charla se seca. Buscar el momento, a mí un exceso de tinta, buscar el momento de que os sintáis cómodos, que estéis relajados, es la parte fundamental de la caligrafía, ¿vale? Vamos a ver cómo se hacen estas letras. Las letras góticas, lo primero que hacemos son las verticales o las diagonales, pero de forma vertical. ¿Hasta dónde mojamos la tinta? Por ejemplo, la Braush la mojamos hasta al medio de donde se agarra el depósito, porque así, a veces hay que dejar un poco que la pluma coja la tinta y en el depósito, ¿vale? Todas esas cosas con la experiencia, cuando hagáis, veréis que vais tomando la sensibilidad de la pluma. Venga, vamos acá. La primera, voy a ponerme un poco así para que lo veáis. La primera la bajamos, apoyamos la pluma y sin miedo bajamos. 1, 2, 1, 2, 3. Solamente mojando una vez y tendría tinta para la siguiente, pero vamos a mojar, no nos quedemos cortos. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos apoyamos aquí. 1, 2, 3. Podríais haber hecho 1, 2 y el último 3. Vertical. 1, 2, vertical 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Todas esas formas, os está brillando un poco la luz, todas esas formas se consiguen horizontal, ponemos la pluma en diagonal, bajamos, diagonal, subimos en diagonal, bajamos, diagonal. Eso se consigue así, no es más que eso. No tengáis miedo a que se os vaya el trazo. Uno, 2, 3, 4, 5. Uno, voy un poco corta de tinta. 2, 3, 4. La primera siempre es la vertical que empieza la letra, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6. Como vamos con el pisando gris, realmente empezar siempre por las verticales y luego hacemos las horizontales que tengan las letras, siempre a favor de la pluma. La pluma nunca va a escribir así, ¿eh?
escribe así. Siempre a favor de la pluma y luego todas las partes que estén separadas del cuerpo de la letra que empecemos serán segundos pasos. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A veces habrá aquí tanta descarga de los papeles, poner 1 o 2 papeles para que nos traspase. Habrá tanta descarga en este papel que podremos mojar ahí. 1, 2, 3, 4. Ese último trazo ahí. Podéis practicar esta forma varias veces. Y es el señuelo de esta semana. Tendréis que practicar en esta esquina varias veces este ejercicio. M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habrá veces que puede que no el grueso de las plumas, si no tenemos una pluma lo suficientemente gruesa, no tapemos el gris de un trazo. No intentéis, si por ejemplo esta es la pauta y nosotros no nos llega porque la pluma no es lo suficientemente gruesa, no intentéis pasar varias veces por encima del mismo trazo porque eso será un borrón absoluto. El papel está humedecido. Y cuanto más tinta le aportemos, más va a correr, será un borrón, porque el papel, bueno, deciros que el papel, os lo he dicho antes, pero el papel estoy usando el Canson de 185 gramos, para que la descarga que va a ser ahora abundante al principio, cuando empezamos con las plumas, no haya problema de que nos traspase. Vamos con la N. 1, 2, 3. 4, 5. O. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, exceso de tinta. 2, 3, tengo un exceso aquí, 4. La pluma también necesita su tiempo para que la tinta baje por el canal. A pesar de que cuando la apoyamos en el papel ya está absorbiendo la tinta, está tirando de la tinta. Pero la tinta que estamos usando es bastante densa y buena, tiene bastante buena calidad. No es nada acuosa, es bastante densa, con lo cual también necesitamos que la tinta baje por su propio peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4, 5. Cuidado aquí con el exceso porque estamos pasando con la X 4 veces por el mismo punto que el central. Uno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es este ejercicio. Practicarlo aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Las minúsculas. Para las minúsculas, esta pluma sería demasiado gruesa. Vale. Retiraríamos la pluma con cuidado de no mancharnos, porque luego toda la tinta seguro que acaba en el papel de las manos. Y luego las plumas se limpian con alcohol de quemar o con alcohol de limpieza. O si no tenéis, o si no, directamente alcohol. Las metemos en un botecito o algo y las meteremos en alcohol, las secaremos y las limpiaremos con un paño de algodón. No dejar que se sequen porque luego la tinta es horrible de quitar, ¿vale? Yo voy a coger ahora la pluma de 2 milímetros para esta. Vuelvo a poner la pluma aquí. Cuidado con las manchas de vuestras manos, ¿eh? El grosor es mucho más fino. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bueno, acaba un poco haciendo así. Los puntos son estos ejercicios más pequeños. 1, 2, 3. Venimos a la contra, de allí para acá. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora cuento 7 en la N. Pero no significa que sean trazos, podemos hacerlo de 2 trazos. Pero a lo que me refiero es que hay esa cantidad de movimientos, que sería el 1, 1, luego baja y luego gira. 3, 4, 5, 6, 7. Para que lo veáis así más en grande. Seguimos la O. 2, voy con un exceso. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La S. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. 5, 6, 7. 1,
2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De allá para acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Recordar, esa parte es el ejercicio de la pluma recta, es el secreto de la pluma recta, hacer este tipo de ejercicio, porque lo demás es hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, pero esto es la clave de la pluma recta, ahí está el secreto. Disfrutarlo relajadamente, si hay un borrón es normal, tranquilidad. Estar tranquilos y relajados y sobre todo disfrutarlo. Así que esto es el comienzo de una bonita amistad. Disfrutarlo. Nos vemos pronto. Cualquier cosa, estamos en contacto. Lavar bien las plumas, que no se quede la tinta adherida. Y hasta entonces, ¡hasta luego!